Hola, hola, hola. Bueno, yo estoy súper contenta de poder presentar a una persona que le tengo un inmenso cariño y a un excelente profesional. Ahora va a estar con nosotros el psicólogo Carlos Villamizar, mi profe. El profe es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en psicología clínica del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, doctor Carlos Arbelo. Tiene especialización en psicoanálisis estratégico del Instituto Venezolano de Psicoanálisis. Tiene un diploma de salud mental de la Universidad de Carabobo y es profesor universitario, así como ha ejercido en libre ejercicio durante toda su vida, para no decir cuántos años. Sí. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, gracias por esta conferencia que nos va a regalar en este momento y por todo el apoyo de estos años que le ha dado a merecer. También es su casa, usted también forma parte de nosotros y quiero darle la bienvenida, pues, y vamos a disfrutarnos un montón este material que nos trae. Gracias, profe. Gracias, Mariana. Qué grato es escuchar todas esas cosas que dicen. Yo quiero también agradecer a ti y a todo el grupo de Merecer por esta invitación a participar con ustedes en la celebración de este cuarto aniversario del grupo. Y como dicen los españoles, pues enhorabuena y espero que cumplan muchos más. Cuando me invitaste, eh, estuve pensando, o sea, en este tema de la neurociencia y qué podía yo decir al respecto que pudiera tener alguna utilidad, algunas ideas que pudieran tener alguna connotación práctica para los psicólogos para los psicólogos y los estudiantes en su actividad como promotores y curadores en el área de la salud mental. Y entonces se me ocurrió hablar de los consejos que la neurociencia está dando hoy en día a lo que es el bienestar cotidiano. Yo después voy a hablar un poco de la cotidianidad que se nos está enredando un poco, las cosas están dejando de ser como eran antes, por eso se habla de una nueva normalidad, muy entrecomillada, pero quise más bien comenzar con una frase que para mí es sumamente importante, dicha por un pionero en el estudio de la neurociencia, como es el doctor Santiago Ramón y Cajal. Un premio Nobel de Medicina, un hombre adelantado a su tiempo en el estudio de la anatomía y la fisiología del cerebro. Él decía lo siguiente: todo hombre puede ser, si se lo propone, el escultor de su propio cerebro. Y esto es sumamente importante porque el cerebro viene a ser un poco la medida de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento, de nuestro bienestar o de nuestro malestar. ¿Por qué razón? Porque el cerebro es un órgano dúctil, muy versátil, un ordenador, una computadora que finalmente trabaja. Y esos programas, dependiendo de la calidad de sus programas, será la calidad de nuestra vida. Hoy en día sabemos que muchos de esos programas los podemos rehacer, renovar, recomponer, ¿sí? Sobre todo si esos programas antiguos nos están haciendo de alguna manera daño. El primer programa que trae esta computadora en el momento en que la adquirimos es el programa biológico. Cuando nosotros nacemos, ese cerebro ya viene con un programa, un software, y ese programa trae una información originaria, que es nuestra información biológica. Esa información biológica está allí puesta para garantizar la supervivencia de la especie, para hacer que nuestro organismo funcione, especialmente en aquellas cosas que están fuera del control voluntario. ¿Okay? Y gracias a ese programa, pues nosotros podemos vivir, respirar, entender los ritmos circadianos, sueño, vigilia, hambre, sed, etcétera, etcétera.
Este programa biológico es imprescindible, es poco modificable, nos determina de alguna manera, nos coloca ciertos límites como especie, pero también garantiza la supervivencia de la vida. A este programa, una vez que nacemos, se le agrega un segundo programa, que yo lo llamo Windows Papá y Mamá, Windows Papi Mami. ¿Por qué lo denomino de esa manera? Porque la segunda gran programación que tenemos es la de los padres y la de la familia, que ocurre en la niñez. Un programa en el cual vamos adquiriendo hábitos de conducta, aprendizajes, creencias, estilos de vida que están marcados por la cultura que nos va a transmitir nuestra generación originaria, nuestros padres. Y ese programa tiene para mí una importancia capital porque allí se gesta el primer patrón de comportamiento emocional de los seres humanos. Y a veces ese comportamiento emocional, ese aprendizaje emocional o ese estilo emocional originario, infantil, no se modifica en el transcurso del tiempo y seguimos siendo emocionalmente inmaduros a lo largo de nuestra vida. De manera que con las armas de nuestras emociones infantiles a veces nos vamos defendiendo. Y la calidad de esas armas infantiles, emocionales infantiles, va a depender de si hemos sido sobreprotegidos, de si nos han hecho muy dependientes, de si nos han hecho muy frágiles en nuestro yo, o al contrario, nos han permitido un yo fuerte que nos dé resiliencia en la vida y que nos permita defendernos y enfrentarnos a las exigencias de lo cotidiano y a las exigencias especiales que la vida nos depara. Hay otros programas, por supuesto, el programa social que derivamos de la vida, de los amigos, de la escuela, etcétera, etcétera. Y así se va conformando un poco la programación general de nuestro cerebro, aquello con lo que nos enfrentamos a la vida. Ese cerebro que es representación de alguna manera de nuestro yo, de lo que psicológicamente somos. ¿Okay? Ahora bien, en el escenario actual, por favor, me pasas la segunda lámina. En el escenario actual de nuestra vida, hay toda una programación desde el exterior que nos bombardea y que está produciendo todo un impacto emocional en el hombre de nuestra época, en la sociedad occidental, en todos los países. Existe una noción o una consideración de que las cosas en el mundo no andan bien, de que los hombres estamos derivando mucho sufrimiento, mucha soledad, mucho vacío. Entonces hay un sentimiento de insatisfacción generalizada en el cual estamos un poco instalados. Hay un libro extraordinario que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que nos dice que las cosas en el mundo parecen que no van bien. Hay un torrente caótico de acontecimientos aversivos que ingresa en nuestro cerebro como insumo a través de los medios de comunicación y a través de todos los medios nuevos sociales, de redes sociales. Y hay un gran torrente caótico de información que pasa de manera no selectiva a formar parte de nosotros y que nos rompe con lo que es lo cotidiano, con lo que es la estabilidad. Lo cotidiano se caracterizaba fundamentalmente por lo predecible y por lo estable, pero hoy en día es poco probable que muchas personas en el mundo, en lo cotidiano, estén estables y sepan predecir lo que va a ocurrir con ellos. Esto nos hace como una sociedad que nos ha convertido en la sociedad de la angustia,
la sociedad del estrés, la sociedad de la depresión. Ya desde la década de los 90, la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud preveía que en el siglo XXI la ansiedad y la depresión iban a ser las dos enfermedades más importantes del mapa sanitario mundial. Y eso ocurre porque de alguna manera nos hemos instalado en estas emociones negativas. Próxima lámina. Hay una percepción entonces de malestar en el mundo globalizado que está impactando a millones de personas. Pues si ustedes piensan, por ejemplo, en la cantidad de millones de consumidores de ansiolíticos o la cantidad de consumidores de antidepresivos en el mundo, entenderán que eso es un indicador importantísimo del malestar que se está derivando. ¿Qué se puede hacer frente a esta realidad? ¿Qué nos puede decir la neurociencia en relación a cómo podemos enfrentar o defendernos o actuar en estas situaciones que nos están agobiando? Lo que es importantísimo es que nosotros entendamos y le hagamos entender a la gente en nuestra acción pública, en nuestras actividades de promoción de salud, en nuestras actividades de prevención de salud mental, es que hoy en día es indispensable que creemos contrapesos al malestar, y ya después vamos a hablar un poco de cuáles son estos contrapesos, pero no podemos estar pasivos frente a los torrentes de acontecimientos y el torrente de información basura que nos está impactando diariamente. Estos contrapesos pasan por incorporar nuevos hábitos de vida. Los mecanismos de defensa del yo que hace muchos años introdujo Anna Freud son insuficientes para hoy en día defendernos de las exigencias del mundo. Hay que crear un nuevo sistema de defensa psicológico para que se actualice frente a las nuevas circunstancias que estamos viviendo hoy en día. La premisa es que, como sea nuestro estilo de vida, va a esculpir nuestro cerebro. Si nuestro sistema de vida, si nuestra vida cotidiana, si lo que se repite en nuestra vida es la zozobra, es el estrés, es la ansiedad, es la prisa, es el no detenerse, es la competencia, así van a quedar marcados los circuitos cerebrales en una situación de alerta y de resistencia como la que describieron Kahneman y Seidel, que le ocurría a las personas bajo estrés, y eso supone un desgaste para el organismo, tanto desde el punto de vista de su fisiología, de sus gastos energéticos internos, como desde el punto de vista psicológico, que es el gasto que pagamos como quantum de malestar emocional. Y entonces aquí me dirijo a mencionar el primer consejo. Dicen que los consejos no le sirven a quien los recibe, sino le sirven solamente a quien los da, porque nadie los sigue. Pero yo les pido que ustedes lo piensen y trabajen con esto, porque hoy es importantísimo hacer que la gente tome conciencia de algunas cosas que son importantes. El primer consejo, por ejemplo, para mí es una cosa importantísima, que es el autodiagnóstico emocional. La gente tiene que saber, tiene que observarse y ver cómo está su mundo emocional. Si no puede ver cómo está su mundo emocional, no puede corregirlo. Fíjense en lo que está pasando hoy en día con el problema de la pandemia. Se necesitan muchos rastreadores
personas que andan por allí haciendo pruebas para tratar de identificar dónde está el virus. ¿Sí? Nosotros, los seres humanos, a veces pasamos toda nuestra vida sin detenernos a rastrear cuáles son los virus que no nos dejan ser felices, cuáles son los virus que no nos dejan ser efectivos, cuáles son los virus que nos hacen daño emocional. Entonces, por eso es tan importante hacer este diagnóstico. Andan por allí hoy en día poniéndole termómetros a todo el mundo en la frente para tomarle la temperatura. Bueno, sería muy bueno que nos pusieran un termómetro que pudiera identificar nuestras emociones, porque a veces no nos damos cuenta de cuáles de esas emociones estamos instalados. Se trata de que cada persona, por ejemplo, pacientes o personas en conferencias masivas, puedan tratar de discriminar qué prevalece en su vida cotidiana, si prevalecen las emociones de signo negativo, llámese ira, llámese odio, llámese angustia, llámese tristeza, o si por el contrario prevalecen las emociones de signo positivo, llámese alegría, llámese serenidad, llámese solidaridad, llámese calma, porque este espectro de emociones debe ser sopesado y ver cuáles abundan más en nosotros. Y esto determina cuál es la calidad de la gerencia de vida que nosotros estamos llevando adelante. Si en esa medición, en esa balanza, nos damos cuenta que prevalecen en nosotros emociones positivas, significa que estamos haciendo una buena gerencia de vida, que estamos con una buena estrategia de enfrentamiento con el mundo o de adaptación al mundo, para no llamarlo enfrentamiento. Pero si nos damos cuenta que prevalecen las emociones negativas, significa que el costo emocional, el gasto psicológico y el gasto fisiológico que estamos derivando es muy grande y que estamos haciendo una gestión inadecuada de nuestra vida. Y esto debemos conocerlo no para lamentarlo, sino para corregirlo. Porque lo que nos está diciendo la neurociencia es precisamente que los programas podemos modificarlos, que podemos crear contrapesos, que podemos un poco hacernos unas emociones a la carta para darnos la calidad de vida que nosotros querramos tener de acuerdo con nuestros valores y con nuestra visión del mundo. El consejo entonces número 2 dice: atienda sus emociones y no sea una víctima pasiva de sus emociones. Freud decía que las emociones y las pasiones eran como caballos, ¿no? Y caballos que tiraban de un carruaje, y que el yo hacía la función de el cochero, y que las debía dominar, y que las emociones sirvieran a la rienda para llevarlas a donde uno quiere, al destino que uno quiere. Es una muy buena metáfora de cómo deberíamos tener poder sobre nuestras emociones y no las emociones poder sobre nosotros. Pero lo que hoy en día se dice mucho es que la gente está sentado en su mueble de confort. A veces el mueble de confort es emociones negativas, pero no se da cuenta, es una víctima pasiva de eso. Le da miedo cambiar. Una metáfora que se me ocurre también es que a veces estamos, con respecto a las emociones negativas, sentados en ella como cuando entramos en un avión y nos ajustamos el cinturón y no nos lo quitamos y nos da miedo pararnos de allí. Entonces, si revisamos nuestras emociones y vemos que prevalecen las negativas, ¿qué hacemos? Primero, hay que identificar con qué insumos, con qué información estamos alimentando nuestra vida. Hay mucha información basura, hay mucha información excesiva, hay mucha información distorsionada, hay mucha información manipulativa.
nosotros debemos conocer cuáles son las fuentes de nuestra información y cuál es el tipo de insumo que debemos dar a nuestro cerebro. Nosotros debemos saber quiénes son las personas que nos hablan a través de los medios, cuál es su pedigrí, cuál es el background que tiene, porque muchas de las informaciones que hoy en día recibimos son precisamente para eso, o para manipularnos, o para desinformarnos, o para asustarnos. Es decir, nosotros no estamos en un mundo ingenuo y nosotros tenemos que poner ese lazo codador a la información, a los insumos que entran en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como una fábrica. Si entran buenos materiales a la cadena de producción, saldrá un buen producto. Si entran materiales dañados o imperfectos o de escasa calidad, así mismo saldrá un mal producto. Por lo tanto, frente al torrente de acontecimientos, a ver si póngale límites a esos acontecimientos. No se exponga excesivamente a información que a veces, cuyas fuentes son a veces francamente interesadas. Decía que esta información debe ser compensada por otros tipos de información distinta y que uno a veces tiene que salirse de la corriente que está intentando arrastrar pasivamente a la gente, porque mientras más inteligentes emocionalmente seamos, más tenemos que nadar a contracorriente. El consejo número 3 dice que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, necesita hoy en día, en las condiciones en que estamos viviendo, de un poco de silencio y quietud. Esto parece una sugerencia o un consejo un poco ligado a lo místico, a lo metafísico, pero no, el cerebro, frente a tanta bulla, frente a tanto ruido, frente a tanta información, necesita espacios de silencio. La gente le tiene miedo al silencio. Uno huye el silencio asusta porque en el silencio empezamos a escuchar a nuestro propio yo. Y a veces no queremos escucharlo. Pero el cerebro necesita descanso. Todos nosotros deberíamos regalarnos unos minutos al día para detenernos, sentarnos, guardar silencio, respirar, observarnos a nosotros mismos, monitorearnos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos. Eso es una medida de salud psicológica absolutamente necesaria. Yo les voy a contar algo, ¿no? Muy rapidito. Cuando yo trabajé en la Fuerza Aérea, descubrí que los aviones, cada vez que cumplían cierto número de horas de vuelo, deberían ser detenidos y revisados para sustituir las piezas que estaban dañadas o con probabilidades de dañarse, porque el avión no puede darse el lujo de accidentarse en el cielo. Si se accidenta en el cielo, se produce el accidente, y los accidentes de aviación son mortales. Igualmente, nosotros a veces hacemos todo el transcurrir de nuestra vida sin revisar nuestro avión, a ver qué piezas necesitan cambiarse. Cambiar piezas significa cambiar programaciones que tenemos en nosotros, que ya no nos sirven, que son de la infancia o que son de la adolescencia, que ya han sido superadas, que no están vigentes. Eso solo lo podemos hacer si nos detenemos, si nos sentamos, si nos observamos, si nos escuchamos. Solamente así podemos nosotros hacer esa parada del avión para ver cómo está funcionando, para ver si el vuelo es seguro y para ver si muchos de los errores y los sufrimientos que derivamos no son porque estamos haciendo algo de manera impropia. El consejo número 4
El cuarto consejo plantea que nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso necesitan un alimento. Ese alimento fundamentalísimo, indispensable, es el oxígeno. Y ese oxígeno lo obtenemos a través de la respiración. La respiración consciente es una práctica necesaria hoy en día. Tenemos que aprender, los seres humanos, una técnica de respiración que nos permita, dar al cerebro, a las células, a las neuronas y a todo el organismo en general este insumo tan importante para su mantenimiento, para su conservación. La respiración es un bien, un regalo de Dios gratuito, que es sumamente importante y está ligado por su naturaleza a la vida. Una de las maneras como sabemos que alguien ha muerto es porque deja de respirar. Entonces, respirar es algo que tenemos que aprender también a hacer en la intimidad, en el silencio, a comenzar a degustarla, a disfrutar de la respiración, a saborearla como si fuera un alimento muy exquisito, a hacerlo de manera profunda. Y cuando decimos profunda nos referimos a que deben llenarse bien los campos pulmonares. La respiración profunda permite es posible identificarla porque la caja torácica se expande a su máxima capacidad. Uno tiene que pensar en los pulmones como globos que han de llenarse completamente y no solo un espacio. Por eso también llenamos el estómago de aire cuando hacemos respiración profunda. Debe llegar una secuencia, un ritmo. Fíjense que la respiración característica de la persona ansiosa es que es muy arrítmica, muy agitada. Y la respiración, la sana respiración, lleva una secuencia, lleva un ritmo, lleva un compás, ¿okay? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Igual que debemos ralentizarla, es decir, que sea lenta, que sea profunda y que sea rítmica. Esto hay que hacerlo a diario. Esto tiene que volverse en un hábito de vida que nos acompañe en todo momento. Y en particular si estamos atravesando una situación ansiógena. El quinto consejo es activarnos. Al cerebro hay que darle buenos insumos, ¿no? Y la higiene del cerebro, una de las pautas de protección del cerebro es activarse. Hay una investigación donde pudo verse que hay células en el diencéfalo que comienzan a morir después de los 65 años. Y en la investigación se tomaron personas de estas edades y se dividieron en dos grupos. Y a un grupo se dejó como grupo placebo y el otro grupo se le exigió actividad física. Y pudo notarse cómo el deterioro de la célula, la muerte celular, se detuvo en aquellos ancianos que comenzaron a hacer actividad física. Activarse significa activar el cerebro, significa darle nuevos insumos como aprender un idioma, aprender un instrumento musical, ocuparlo en cosas que desarrollen su potencial más que desgastarlo en sufrimiento y en procesar información basura. Esto es una recomendación muy sana. La neurociencia nos dice que el potencial creativo del cerebro se hace exponencial cuando nosotros le damos buenos insumos como lo que estoy refiriendo. Y que esto debe ser a cualquier edad.
también hay una cosa muy importante como es la de introducir en nuestros hábitos de vida actividades que permiten la regulación del sistema endocrino y que son actividades de las áreas, de muchas áreas cerebrales. Me estoy refiriendo a actividades como el yoga, como el tai chi, como el qigong, que hoy en día son armas muy potentes para defendernos del estrés de la vida cotidiana, que son relativamente fáciles de aprender y que hoy en día hay bastante disponibilidad de personas y cursos que nos pueden enseñar en ese sentido. El sexto consejo es resignificar y reinterpretar la experiencia. Si algo hermoso nos ha enseñado la psicología cognitiva es que identifiquemos, reconozcamos que mucha de la información y muchos de los acontecimientos que nos producen dolor lo hacen por la interpretación que hacemos de lo mismo. Porque hacemos reacciones exageradas o malinterpretaciones o distorsiones de esa información, de manera que a veces nos anticipamos catastróficamente a eventos sin darnos cuenta que nuestra experiencia tenemos que resignificarla, reinterpretarla, hacer una segunda lectura en la cual podamos darle su justo valor a aquellas cosas a las que podemos permitirle que nos hagan, que nos impacten o que no nos impacten. Hay una anécdota interesante para comprender esto, y es que, por ejemplo, Winston Churchill decía en sus memorias que muchas de las cosas que le quitaron el sueño cuando se presagiaban los bombardeos nazis a la ciudad de Londres, muchas de las cosas que lo preocuparon, que lo angustiaron, que le quitaron el sueño, nunca llegaron a ocurrir. Así pasa a veces con nosotros. Andamos anticipando cosas negativas que a lo mejor nunca nos ocurren, que son fruto de nuestra angustia y más que de la realidad. Entonces, por eso tenemos que hacer lecturas muy objetivas de los acontecimientos, de los eventos o de la información, para jerarquizarlos y darle importancia solo realmente a aquellos que lo ameriten. Tenemos que entonces darle insumos sanos a nuestro cerebro. Hay que tener una memoria selectiva positiva, no enfocarnos únicamente en los recuerdos negativos, sino procurar también traer a colación, traer a nuestra mente aquellos recuerdos positivos de las experiencias gratas que sin duda todos hemos tenido en alguna ocasión, y sustituir la anticipación catastrófica por la anticipación optimista. Hay gente que es profeta del desastre, ¿verdad? Tiende a ver todo con los lentes oscuros, tiende a anticipar puras desgracias, y esas desgracias a veces nunca llegan. Por último, quisiera cerrar con unos consejos de Albert Camus, el filósofo argelino, ganador también del Premio Nobel de Literatura. A veces los literatos tienen una capacidad de síntesis mucho mayor que la de nosotros, y Camus con estos 3 consejos dice lo que yo no puedo decir en todo este tiempo que tengo hablando con ustedes. Él era un filósofo existencialista, y creía en que la vida era un absurdo, y que para que dejara de ser un absurdo había que descubrir el sentido de la misma. Pero él también decía que si, aún siendo un absurdo, había 3 formas de enfrentarse a ese absurdo, que era vivir con rebeldía, vivir con libertad y vivir con pasión. Yo creo que este es el desafío que tenemos los hombres de nuestro tiempo, con todo este mundo convulso en que nos ha tocado vivir. No nos queda de otra que esa vida con rebeldía, que nos hace selectivos, esa vida con libertad y esa vida con pasión. Muchas gracias. Y
seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, profesor. Excelentísimo esta conferencia del día de hoy. Creo que el manejo que da entre las metáforas y este tono sutil, ¿no? De ir llevando esta complejidad que pueden ser las neurociencias a lo cotidiano, porque creo que, y ha sido nuestra intención como equipo en esta jornada, traducir toda esa complejidad de los términos científicos, de todas las investigaciones que se han encontrado a lo cotidiano, porque a final de cuentas, si no, no nos sirve, o sea, no nos va a servir a todos. Entonces, esta era la misión central y sigue siendo la misión central de nuestra jornada, porque precisamente es eso, poder enriquecernos a todos. Tenemos personas inscritas de múltiples disciplinas, ¿no? Tenemos médicos, tenemos fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, entonces es una experiencia muy grata porque es nutrirnos precisamente, no solo para trabajar con esto, porque esto lo vamos a necesitar con nuestros pacientes, con nuestros usuarios, pero también para poderlo utilizar con nosotros mismos, con nuestras familias. Todas estas estrategias son necesarias para un buen vivir. Y si no las utilizamos, vamos a tener consecuencias como el burnout en nuestros trabajos, como estrés, como ansiedad. Entonces, sí es importante lograr traducir esos términos tan complejos y llevarlos a nuestro día a día. Allí es donde toma sentido. Entonces, muy agradecida, creo que han sido unos consejos maravillosos, me encantó que utilizara el término consejos, porque además es sabroso, ¿no? A ver, ¿qué consejo me va a dar el profe? Entonces, bueno, abrimos el ciclo de preguntas, los invitamos a comentar la experiencia, a preguntar aquellas cosas que hayan surgido a lo largo de toda la conferencia y bueno, aprovechar y agradecer a todos por su participación en esta jornada. Gracias, profe, un abrazote y bueno, ahora responder preguntas. Bueno, le damos paso a la sección de preguntas. Invito al profesor Carlos que active el video y el sonido y se venga para acá en la primera plana. El microfonito bajo, profe. ¿Me estoy dando? Eso. Ahora ¿Me déjeme escuchas? para acá. Sí, véngase. Bueno, los que quieran comentar en el chat, muchas gracias por la ponencia, profe. Bueno, ahí ya le he expresado lo que siento. A ver, nos dicen en el chat. Bueno, hubo unos problemitas de conexión que nos disculpamos con los participantes, pero eso a veces ya escapan un poquito de nuestras manos. Muchísimas gracias, atesoraré cada uno de estos consejos, me pareció muy acertados, dice Jenny Gamboa. Gracias, Jenny. Rosa Carolina Rodríguez, muy buen tema. Paola Ojeda, feliz de haber escuchado al profe. Rosa Carolina Rodríguez, muchas gracias, profe. Paola Ojeda, recordé estar en la UBA. Saludos siempre. Norma Pernalete, hermoso, mi cariño siempre, felicidades. Y Carolina, excelentes consejos, prácticos y fáciles de aplicar a nuestro día a día, en pro de nuestra salud mental. Muchas gracias por compartirlos. Si quiere, pues agregar algo más, profe. Yo digo, quería decir que hay dos ideas que quiero que se rescaten. Sí, dos ideas que me parece que son lo esencial, que el cerebro es programable, que tenemos que revisar y reprogramarlo cuando estamos mal, cuando estamos sufriendo. Tal vez la tarea del psicólogo, sin que lo sepamos, es eso, ayudar al paciente a hacer sus reprogramaciones. Y que dentro de esa reprogramación, por supuesto, está la reprogramación de la vida emocional. La vida emocional está muy ligada a nuestro ideal de felicidad o a nuestra experiencia de infelicidad. Entonces, esas dos ideas me gustaría que las tuvieran presentes en mente. Y quisiera, pues, una vez más felicitar al grupo
felicitarte a ti, Mariana, y desearles muchos éxitos. Y de verdad me siento encantado de haber estado este ratito con ustedes. Un beso. Muchas gracias, profe. Nosotros también hemos disfrutado mucho este compartir. Además que un poco también como le comentaba a Damas, es esa sensación de cuando estás escuchando a una persona sabia hablar, ¿no? Como que te transmite esa tranquilidad, como que te transmite esa paz y creo que eso ya es enriquecedor. O sea, ya te deja algo, ya te sales llenito, pues. Entonces, agradezco eso. Eso es cuando también hacemos las cosas con amor que logramos transmitir esos sentimientos. Lo que pasa es que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Yo no lo quería decir, pero si ya usted lo saca. Ok, así es. Muchísimas gracias, profe, por haber participado y nada, le invito a que se quede con nosotros para que siga viendo las otras conferencias. Seguro, Un seguro. abrazo. Bueno, hasta luego. Felicidades. Gracias.